Muy buenos días, jóvenes del séptimo año básico. Nuevamente soy su profesor Alexis Salamanca y desde acá, desde el Colegio Unidad, le damos una calurosa bienvenida. Hoy día vamos a seguir analizando ya, terminando un poco el tema de la Baja Edad Media con el siguiente tema, el desarrollo cultural de los últimos siglos medievales. Obviamente, jóvenes, el objetivo de la clase de hoy es analizar la cultura de la Baja Edad Media. Si ustedes se recordarán en la última clase, nosotros vamos a analizar o analizamos el resurgimiento del mundo urbano. Nos dimos cuenta efectivamente que las ciudades van a resurgir nuevamente y a partir de ella van a surgir el comercio y también una nueva clase social que será la clase burguesa. Los burgueses que van a vivir en las ciudades y que tendrán bajo su alero el poder comercial y el poder económico. En el día de hoy vamos a analizar cómo todos estos cambios van a afectar también el desarrollo cultural y esto a la larga va a repercutir en la edad moderna que analizaremos ya en el próximo año. Comencemos con entonces esta clase de desarrollo cultural de los últimos siglos medievales. En paralelo a los procesos que dieron lugar a la expansión de la Europa occidental y que habíamos analizado en la clase anterior, acontecieron un conjunto de cambios culturales en áreas como la educación, las ciencias y las artes medievales. Los elementos más representativos de este desarrollo cultural fueron la creación de las primeras universidades y la construcción de las grandes catedrales góticas que a lo mejor ustedes han visto alguna vez en su vida. Sí, jóvenes, estamos hablando de grandes cambios que a la larga darán fruto a un nuevo cambio en la mentalidad que también vamos a analizar en el día de hoy. En primer lugar, vamos a ver el pensamiento medieval. Para que exista un cambio, tenemos en primer lugar conocer qué pensaban los hombres y los intelectuales en el mundo medieval de la Baja Edad Media. Durante la Edad Media, el problema que más inquieta al hombre es la fe y la idea de la salvación. Defender el credo cristiano, basándose en la Santa Biblia, era el tema más apasionante de la época. Por lo tanto, obviamente, el pensamiento radicaba en Dios. Es un pensamiento teocéntrico. Teo de Dios y céntrico, obviamente, del mundo. Todo lo que existía en ese mundo giraba alrededor de las palabras de Dios en la Biblia. La teología, ciencia que trata de Dios, fue la asignatura fundamental de la enseñanza en la Edad Media, al igual que ahora a lo mejor puede ser lenguaje y matemática. Al llegar el siglo XIII, se produce una creciente actividad intelectual como consecuencia de la llegada a Europa de influencias de la religión judío y también de la religión musulmana. Por lo tanto, como una forma de rechazar estas nuevas doctrinas de la idea del musulmán y la idea de los judíos, los estudiosos cristianos van a leer al griego Aristóteles, de quien toman la idea de la escolástica o la ciencia de las escuelas, a través de las cuales se va a enseñar los fundamentos del cristianismo. Es decir, jóvenes, es la base fundamental de la enseñanza que hasta el día de hoy también todavía poseemos. Escolástica, escuela, ¿ya? ¿Para qué? Para enseñar los fundamentos más importantes del cristianismo. Y gracias al estudio en las escuelas y más adelante en las universidades, surgirán grandes maestros cristianos, entre ellos, entre los que se destacan, San Anselmo, San Alberto Magno y obviamente Santo Tomás de Aquino, que aquí se los presento, que van a cambiar radicalmente la forma de pensar en el cristianismo y dará pie al pensamiento medieval, centrándose efectivamente en las palabras de la Biblia y realizando un pensamiento teocéntrico, en donde Dios es el centro de todas las explicaciones que existen tanto en la naturaleza como del comportamiento humano y espiritual. Pero además, como ya le había adelantado, van a surgir las universidades.
que comienzan a aparecer en Europa a partir del siglo XI, vinculadas a escuelas que existieron en los monasterios durante la Edad Media, durante la Alta Edad Media. Allí, las antiguas comunidades de maestros y estudiantes se van a organizar como gremios, sí jóvenes, como gremios, conquistando pronto su autonomía. Si ustedes se recordarán en clases anteriores, cuando nosotros hablábamos de los gremios, que era un conjunto de talleres, acá las universidades sería una actividad intelectual como un taller, en donde tenemos al maestro y tenemos al estudiante o alumno. El concepto alumno proviene de esta época. Alumno, a sin, luminus, sin luz. Entonces el maestro entrega la luz del conocimiento a las personas que está sin luz, alumno. Por lo tanto, existe una relación recíproca entre este gran gremio, que en realidad es un gremio académico, que empezó a denominarse como universidad. A la cabeza de la administración estaba el rector, el más importante de todos, y seguía posteriormente los decanos, quienes dirigían por lo menos 4 grandes facultades. Cada facultad estaba asociada con una disciplina concreta. Veamos si efectivamente existe hasta el día de hoy. La primera de ellas es la teología, que ya habíamos hablado, que es el estudio de Dios. Posteriormente tenemos la medicina y también el derecho, en donde se destacan como las más antiguas. Y la cuarta venía siendo los cursos preparatorios en 7 artes liberales: gramática, la escritura, aprender a escribir; retórica, la forma en la cual nosotros nos comunicamos con las demás personas; lógica, que se realiza a través de las matemáticas y si algo es lógicamente concebible, creado; la aritmética, el estudio de los números que se da en matemática; la geometría, el estudio de las formas geométricas; la astronomía, el estudio de los astros y las estrellas; y obviamente la música. Y si ustedes se pueden dar cuenta, muchas de estas asignaturas todavía existen en nuestras universidades y también en nuestros colegios. Las primeras universidades europeas se fundan en Bolonia en 1888 en Italia, Oxford en Inglaterra en 1150, Cambridge también en Inglaterra en 1209, París en 1215, en Francia, y la Universidad de Salamanca en España en 1218. Su rol en la recuperación y el estudio de los antiguos conocimientos de la antigüedad fue fundamental. Y si ustedes se pueden dar cuenta en esta imagen, tenemos claramente a un maestro dando la luz, ¿verdad?, del conocimiento a sus alumnos o estudiantes, en lo cual ellos tenían que prepararse casi de forma mental y de memoria, porque lamentablemente en esta época existían muy pocos textos. Entonces, de esta manera se podía realizar una educación universitaria. ¿Y dónde se desarrolla? Bueno, en estas universidades que, aunque no lo crean, hasta el día de hoy todavía existen. Otra forma de expresión artística es el arte medieval. Es una expresión cultural. Y que desde el siglo XI la expansión urbana y económica va a permitir una importante renovación artística y arquitectónica, surgiendo estilos, 2 estilos principales, como el románico y el gótico. Estamos hablando, jóvenes, acá del surgimiento y el resurgimiento de un arte medieval de la Baja Edad Media, en lo cual aparecen 2 movimientos muy importantes, siendo el primero el arte románico. ¿Qué es entonces el arte románico? Es predominante hasta el siglo XII. Esencialmente es de carácter rural, es decir, lo encontramos en el campo, y fue reemplazado posteriormente por el arte gótico a medida que crecían y se desarrollaban las ciudades. El románico era un estilo sobrio y austero,
con paredes anchas y reducidas aberturas. Por favor, vean la imagen de esta iglesia en donde se nota el estilo románico. Además, se caracterizó por los grandes muros de piedra, uso de pilares, arcos de medio punto y escasas ventanas. Los mejores ejemplos los podemos encontrar en las iglesias y en los castillos medievales. Cada castillo que ustedes pueden ver en el mundo medieval sería entonces el arte románico. Y al contrario, tenemos el arte gótico, que a partir del siglo XIII comienza a imponerse en las ciudades que estaban desarrollándose durante la Baja Edad Media y que se denomina de esta manera porque es un arte derivado de los godos, es decir, de Francia. ¿Se acuerdan cuando hablamos del reino de los godos en Francia? Bueno, a partir de ahí deriva este arte gótico. El arte gótico fue esencialmente urbano y su mayor soporte de expresión fue la catedral. Estas edificaciones se distinguieron por la utilización del arco ojival, es decir, un arco un poco más elevado, y apuntado hacia los cielos, los pilares altos y gruesos y amplias bóvedas y vidrieras que iluminaban los altos espacios longitudinales. Es decir, estamos hablando de algo más grande que una simple iglesia del arte románico y que efectivamente apunta hacia el cielo, casi alcanzando las nubes y queriendo llegar a Dios. Fueron ante todo edificios luminosos que transmitían una idea optimista de la vida y la grandeza de lo divino. Como consecuencia, existió una gran luminosidad interior, debido fundamentalmente a las grandes ventanales que ustedes pueden observar acá en esta imagen, adornados con hermosas cristalerías que se denominarán comúnmente como vitrux o también, ustedes lo conocen, como vitrales. A partir de este concepto, las personas que van a entrar a estas grandes catedrales góticas se sentirán congojadas y un poco disminuidas por el gran tamaño de estas iglesias y por el poder divino de Dios, que, aunque ustedes no lo crean, los diseños fueron creados de esta manera, entraba luz a mediodía de la iglesia y esa luz llegaba principalmente donde se estaba realizando la misa. Es decir, es como si Dios estuviese en ese momento, en esa iglesia, observando a los fieles rezar. Por eso es tan importante el arte gótico en este momento. También, al mismo tiempo, se va a desarrollar la música medieval, que, debido a que existe una rica producción de la Edad Media, se va a dividir principalmente en dos tipos. En primer lugar, el canto gregoriano, ligado a la música litúrgica de las iglesias, de la misa, que se cantaba sin instrumentos al interior de las iglesias, y la música profana, difundida por los trovadores y juglares que cantaban diferentes temáticas como el amor cortés, ¿verdad? La princesa, el príncipe azul, la muerte y la guerra, los héroes, entre otras cosas más. De esta manera, estos canto gregoriano y la música profana es una forma de expresión de la música medieval en esta época. Sí, jóvenes, como ustedes se pueden dar cuenta, existió un alto desarrollo cultural en los últimos siglos medievales. Y a partir de este desarrollo se va a extender de acá hasta la Edad Moderna, originando lo que ustedes conocen como el Renacimiento. Esperando, jóvenes, que estén todos bien en sus casas, me despido desde acá, desde el Colegio Unidad, y recuerden, va a haber una guía de ejercicios junto a esta clase. Nos vemos, jóvenes, y que tengan un hermoso día.